Aquí se debate en CNN Chile. Los invitamos a revisar este nuevo espacio que tenemos y que vamos a comenzar ya de inmediato con los invitados del día de hoy. Un espacio para debatir y contrarrestar algunas propuestas de los candidatos a la constituyente. Vamos de inmediato con nuestros invitados. Rodrigo Antonio Poblete Reyes, independiente, cupo PPD, lista del apruebo por el distrito 17. Como siempre, recordamos las comunas o algunas de ellas que la componen: Maule, Constitución, Pencahue, Curepto, Curicó, Empedrado, Gualañé, Licantén, Bichuquén, Molina, Pelarco, entre otros. Vamos con nuestro próximo entrevistado, Gonzalo Arena Odar, de la UDI, lista Vamos por Chile, del distrito 22, que también abarca otras comunas que pasamos a revisar también en el sur de nuestro país: Angol, Vilcún, Lumaco, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lonquimay, Lautaro, entre otras también de la región de la Araucanía. Y en la invitada, Patricia Cecilia Veloso Estuardo, independiente, lista del Pueblo de Ríos, del distrito 24, cuyas comunas que lo componen son Los Lagos, Río Bueno, Panguipulli, Mariquina, Corral, Futrono, Lago Ranco, también entre otras. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Y de inmediato, para comenzar en Aquí se debate, como lo hacemos siempre, los dejamos que se presenten en menos de un minuto, ojalá 30 segundos, para que nos cuenten qué los mueve para ser candidatos. Comenzamos con Patricia. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo soy candidata de la lista del pueblo de Ríos Independientes de Valdivia. Yo soy médico familiar y comunitaria de profesión. Vivo en Valdivia desde hace 15 años. ¿Ya? Y desde esa arista emerjo como una ciudadana que cumple con sus derechos y me inscribo como candidata constituyente, un poco para llevar la visión desde el área de la salud pública, de la cual soy testigo desde hace 15 años y en terreno. Me gustaría poder participar en la convención constituyente para poder llevar esa visión desde lo que vive la gente en la salud pública in situ. Gracias, Patricia. Gonzalo Arenas. Hola, bueno, mi nombre es Gonzalo Arenas, soy abogado, soy historiador también, profesor universitario. Fui parlamentario 2 periodos por la misma zona por la que voy hoy día como candidato constituyente, que es la provincia de Malleco y algunas regiones y algunas comunas de la Araucanía. Y lo que más me motiva para participar en la constituyente es que, bueno, como abogado siento que las constituciones son la norma fundamental de la República, que determinan mucha de la vida institucional de un país, y las constituciones son de larga duración. La constitución del 33 en Chile duró casi 100 años, la del 80 casi 40 años, por lo tanto creo que hay que participar en esto que va a determinar nuestra vida como sociedad democrática en los próximos 40, 50 o incluso 60 años. Así que me parece que es casi una obligación el participar para poder tener una institucionalidad realmente eficiente y una institucionalidad democrática. Rodrigo Poblete. Hola, Fresia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy maulino, soy abogado, tengo 30 años, he desarrollado toda mi vida en la región del Maule, soy hijo de la educación pública, de la ruralidad y de la vida de ciudad de esta región, y quiero llevar a la Convención Constitucional primero mi experiencia como maulino, mi vivencia desde lo rural y desde lo urbano en esta región, representar esa realidad, esas vivencias, esas marginalidades de la región y de sus territorios, pero también poner a disposición de esta región mis conocimientos. Yo he sido profesor de Derecho Constitucional, me he desempeñado desde temprano en esta área y he trabajado por el cambio constitucional desde la época en que algunos nos trataban de fumadores de opio, cuando creíamos que la respuesta a los problemas de Chile era el cambio de la Constitución y no solamente soluciones parches, soluciones pequeñas, ¿cierto? Pequeñas modificaciones o maquillaje al sistema. Muchas gracias, Rodrigo. Gonzalo, a propósito de los periodos de tiempo que duraban tanto las constituciones y la última en particular, que es la que se va a modificar, ¿era partidario de cambiarla? No, yo voté por el rechazo. Considero que la Constitución del 80, con las múltiples reformas que había tenido, y principalmente la reforma del 2005 del presidente Ricardo Lagos, recogía gran parte de la tradición constitucional chilena y por lo tanto consideraba que se podía hacer a través de reformas. Pero bueno, la ciudadanía eligió otra forma,
mayoritariamente 80%, y hay que respetar eso, y por lo tanto hay que sumarse a este nuevo proceso constituyente, y no nos queríamos quedar fuera de algo que consideramos tan importante. Por eso, si se vota rechazo, ¿qué es lo que usted pretende cambiar en la próxima Constitución? Mire, yo no creo en cambiarla en forma completa. Por Como eso digo, le yo creo pregunto. que la Constitución 80 era buena, tiene sí cosas que hay que perfeccionar. Por ejemplo, restablecer el principio de autoridad, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de respeto al Estado de Derecho que hemos visto que se han vulnerado en forma muy, muy importante, reconocimiento de los pueblos indígenas, que para nosotros y la región de Araucanía es algo fundamental, también dar más poder a la regionalización, especialmente ahora con la figura de los gobernadores regionales, y esas son principalmente las medidas que consideramos, entre otras, que se pueden implementar en la nueva Constitución. Patricia, cuando le preguntaba precisamente a Gonzalo si él estaba de acuerdo con cambiar la Constitución, porque la votación de la apruebo y del rechazo era para ver si se podían cambiar temas en particular, cuando forman parte de los constituyentes o candidatos, ¿qué sensación le da o está de acuerdo con aquellas personas que están participando de un proceso del que no formaban parte? Bueno, yo no soy nadie para criticar eso, pero yo pienso que aquí el llamado es para que todos, todos puedan llegar. Es candidata. Para que todos puedan participar. Yo creo que la invitación está abierta. Ahora es la ciudadanía quien debe decidir quiénes son los candidatos que más los representan. Rodrigo Poblete, ¿su opinión? Bueno, yo creo que hay que ser súper honestos con la ciudadanía y decir si uno está postulando a esto para contener los cambios o porque está dispuesto a hacer los cambios. Porque me da la impresión de que un 80% que vota a favor de un cambio completo de la Constitución, porque el rechazo proponía la posibilidad de reformas. Hay que tener presente eso. Entonces, si el rechazo proponía la posibilidad de reformas, la ciudadanía desechó esa alternativa. Entonces, hay que ser súper claro y decir, si yo estaba en contra de esta alternativa de cambio constitucional, estoy postulando hoy para contener los cambios desde dentro del espacio constituyente o porque estoy convencido de que en esta línea se pueden hacer cambios. En Chile Vamos o Vamos por Chile, habían personas que estaban disponibles al cambio constitucional también. Por lo tanto, es bueno también distinguir ahí quienes estaban auténticamente por el cambio desde siempre y bueno, de alguna manera, quienes hoy pretenden tal vez contener las posibilidades de transformación. Eso, Gonzalo, es contener o perfeccionar, como lo mencionaba, y nos ligamos de inmediato a la próxima ronda para ver si hay un sistema de gobierno que ustedes como candidatos pretenderían o propondrían más bien cambiar, ¿no?, del presidencialista que existe en la actualidad. Comenzamos con Gonzalo. Bueno, el sistema de gobierno yo considero que debe ser el presidencialista. Yo creo que es parte de la tradición chilena, ha sido la forma en que hemos gobernado desde que somos independientes. El periodo en que vivimos sin presidencialismo, es decir, sin una figura en donde el presidente era el principal actor político, fue políticamente un desastre en la historia de Chile que terminó en una guerra civil. O sea, que se inició con una guerra civil y terminó con una crisis el año 25, donde volvimos al presidencialismo. Entonces yo creo que los países, y yo no caigo en el infantilismo de creer que esto hay que partirlo de cero, que es una hoja en blanco, que todo en la historia de Chile se ha hecho mal y que no hay nada que rescatar. Por el contrario, yo creo que la tradición constitucional chilena es muy sólida, es muy republicana y por lo tanto hay muchas cosas que mantener. Cuando uno dice hay que cambiar, sí hay que cambiar, pero no un salto al vacío, no una cosa irresponsable de cambiar por cambiar. Gonzalo, o creer que los países nacen de un día para otro. Sí, es que me quiero tomar de dos conceptos que usted ha mencionado, que es el infantilismo, por ejemplo, uno para cambiar las cosas de cero, o irresponsabilidad, y solo para moderar, si Patricia Veloso en este contexto sí tiene una opinión al respecto. ¿Me toca? Sí, sí, bueno, mi lista y la lista del pueblo en general, nosotros vamos por un gobierno semipresidencialista, con un mayor poder en lo que es el Parlamento, pero un Parlamento más grande y unicameral, ya donde haya cabida para los pueblos originarios, para las feministas, para las diversidades sexuales, etcétera. Rodrigo Poblete.
Sí, a ver, yo creo que en estas cosas hay que despejar la discusión y partir diciendo que en el régimen de gobierno no hay dogmas ni verdades reveladas. Esto de que porque siempre ha sido así es un poquito como la respuesta que uno podría dar desde el altar de una iglesia o desde el púlpito, tal vez. En política las cosas son discutibles y son es la respuesta que se da de la tradición. Adoptan las mayorías. Las tradiciones, bueno... Tradiciones republicanas, por lo Dejemos demás. que termine de hablar Rodrigo, por favor, Gonzalo, y de ahí toma la palabra. En Chile nunca hemos tenido una república parlamentaria. Lo que tuvimos en Chile fue un presidencialismo con elementos parlamentarios insertados a la fuerza en una constitución que nunca dejó de ser presidencialista, que es la misma constitución de 1833. Lo que hubo fue prácticas parlamentarias a la fuerza. En Chile nunca hemos tenido un régimen distinto. Pero también hay que tener en cuenta cómo les va a los países que tienen mejor distribución de poder entre el gobierno y el parlamento. Y en general a esos países les va bastante mejor en sus sistemas democráticos. Han tenido mayor estabilidad democrática, les va mejor en sus índices de desarrollo humano. Por lo tanto, también hay que mirar un poco la experiencia comparada. Chile tiene, en términos de clasificaciones, el presidencialismo más exacerbado de Latinoamérica. En términos constitucionales, así si vamos a la letra escrita de la Constitución, el presidente chileno tiene más facultades en el proceso político que el presidente norteamericano. Entonces, ese desequilibrio no puede permanecer, porque ¿dónde está el problema? Gonzalo, ahora... El Estado puede descansar en las virtudes o defectos de una sola persona. Gonzalo. Sí, que ahí hay un tema importante. Esto de decir que en otros países funciona bien, porque en Suiza funciona, en Alemania, en Francia o en Estados Unidos. Chile no es ni Francia, ni Alemania, ni Suiza, ni Estados Unidos. Y las constituciones no son mejores que otras en abstracto. Las constituciones son buenas o malas dependiendo si se acomodan o no a la idiosincrasia, a la tradición y a la forma de funcionar un país. En Chile hemos tenido intentos en la historia de Chile de traer constituciones extranjeras o de imitarlas, porque se creía, ¿no es cierto?, que eran la perfección técnica y resultaron en un fracaso. Y por lo tanto, lo que el constitucionalismo siempre ha dicho que las instituciones, las constituciones y sus regulaciones son buenas o malas dependiendo si hacen que un país respectivo funcione o no. Y por lo tanto, una buena constitución puede funcionar en Suiza y puede ser un desastre en Chile o viceversa. Por eso, cuando uno da ejemplos extranjeros hay que tener sumamente cuidado porque las culturas políticas son totalmente distintas y las tradiciones políticas también son muy distintas. Y por lo tanto, aquí no existen soluciones mágicas, sino que existen soluciones fundadas en la realidad y en la idiosincrasia de cada país. Gonzalo Arenas, Rodrigo Poblete, Patricia Veloso. ¿Tenía algo que agregar, Rodrigo? Porque tenemos que ir a una pausa, pero dejamos unos segundos. La realidad es que nuestro presidencialismo parece que está haciendo aguas por todos lados. Pero el presidencialismo, y se lo hago a los tres, la pregunta solo para antes de irnos a la pausa, ¿está desgastado hace tiempo? ¿Tiene que ver, a su parecer, con una administración en particular? A diferencia de Gonzalo, que ya ha dicho que está por su continuidad. Patricia. Sí, la verdad es que consideramos que está demasiado localizado en el presidente de la República muchas decisiones que pudiesen ser tomadas a nivel de parlamentarios y sobre todo con la mayor participación. Yo creo que eso es fundamental, que en esta nueva constitución se haga énfasis en la participación de los territorios, de las distintas visiones de la gente, porque finalmente para eso estamos trabajando. ¿Ya? No considero que el sistema presidencialista esté siendo efectivo hoy en día, porque vemos que muchas veces no se toman las decisiones que los chilenos esperan, y esto depende finalmente de una sola persona. Entonces, para mí no está dando, y para mi lista, eso no está surtiendo ningún efecto beneficioso para los chilenos. Bien. Patricia, Rodrigo, Gonzalo, vamos a hacer un alto, una pequeña pausa, seguimos con estos temas pendientes y otros además. Espérenos. Bien, estamos en Aquí se debate en CNN Chile y vamos a retomar con nuestros invitados el día de hoy. ¿Qué derecho debe ir necesariamente en la próxima Constitución? Comenzamos en esta oportunidad con Rodrigo Poblete.
Bueno, yo creo que nuestra Constitución es deficitaria en general en materia de derechos, no solo en derechos sociales. Yo creo que la Constitución está en deuda con el catálogo de derechos completos. Pero si tuviera que priorizar, partiría de todas maneras con una garantía explícita en materia de salud. Yo creo en un fondo único de salud donde todas las rentas contribuyan de manera solidaria. Yo no le tengo ningún temor a la solidaridad, creo firmemente como un pilar fundamental de la sociedad y por lo tanto partiría, ¿cierto?, con un reconocimiento explícito en salud. Luego seguiría con vivienda, que hoy está completamente ausente de la Constitución, el derecho a una primera vivienda digna, ¿cierto?, con un entorno, con áreas verdes, con urbanismo de acuerdo también a condiciones de dignidad y por supuesto, de equidad territorial. Y luego también plantearía el tema de la equidad en materia de pensiones y salarios, por supuesto no en la Constitución como una receta, sino como principios rectores que inspiren una política pública que ya no esté atada, ¿cierto?, a enclaves o a reglas contramayoritarias que impidan que luego el legislador pueda desarrollar esas materias con las mayorías democráticas. Y entrando en la reforma previsional, vamos inmediatamente a lo que queda pendiente para ya el mes de marzo, según decía hoy día el presidente, de repartir este aumento de la cotización. ¿Dónde sería lo ideal? Me imagino que está en la misma línea de la oposición, ¿no?, de tener un fondo colectivo. O sea, yo creo que hay varias líneas. Lo importante aquí es que la llave la tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo controla la urgencia y la necesidad exclusiva en materia previsional y lamentablemente las demoras aquí son porque el Ejecutivo no logra ordenar a su sector en torno a qué pasa con esa cotización adicional. Claro, pero una llave que tendría que cerrarse de aquí a que termine esta administración. No sé si eso alcanza a producirse, sobre todo ahora que el ministro de Hacienda dejó esta tarea votada y emprendió la carrera presidencial. Gonzalo Arena, este cambio de ministro de Hacienda en una agenda que es bien imperiosa, sobre todo en esta reforma previsional que decíamos que se va a quedar para el mes de marzo, con distintas posturas, ciertamente, a las que no se podrían tardar un poco los acuerdos políticos. Bueno, yo creo que independiente del ministro de Hacienda, el presidente de la República está comprometido en sacar esta reforma y por lo tanto yo creo que él tiene toda la voluntad de todas maneras terminar con la reforma y promulgarla antes que termine este año o su periodo presidencial. En ese sentido yo veo que hay un compromiso del presidente Sebastián Piñera absoluto. El tema ahora, es si se va a llegar a un acuerdo, Gonzalo, de este 6% y dónde va a ir sea una cotización individual o colectiva. Y eso es el punto que a veces demoran un poco más los tiempos legislativos. Sí, pero yo creo que hoy día existe consenso incluso en la centro derecha de que hay que aumentar los niveles de solidaridad del sistema de pensiones. Por lo tanto, yo por lo menos no le tengo miedo a que ese 6% vaya a un fondo solidario, porque tienen que convivir un fondo solidario y un fondo privado. Yo no le temo a la libertad y por lo tanto yo creo que en todas las instancias sociales perfectamente las personas pueden elegir y convivir dos sistemas. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer en tema de pensiones es aumentar muy fuerte el aporte estatal y por lo tanto tenemos que aumentar un fondo solidario y eso es una realidad. Si será el 6%, el 5% o el 4% será materia de discusión. Yo considero que el 6% no hay ningún problema que vaya exclusivamente a un fondo solidario, porque tenemos que hacer convivir en la mayor igualdad de condiciones tanto el solidario como el privado. Pero yo no creo en soluciones estatales únicas, sino que la convivencia de ambos sistemas. Patricia, y por lo tanto, un sistema mixto de pensión. Patricia Veloso. Nosotros vamos por un sistema tripartito, ya donde sí se imponga el 6%, ya dependiendo del sueldo, de los ingresos de cada persona, quien tenga un ingreso mayor aportará de acuerdo a su ingreso y quienes tengan menos van a tener obviamente una cotización un poco más baja y además el Estado debiese también aportar una parte y el empleador. Nosotros vamos por un sistema tripartito. Vamos a ya una última ronda de preguntas que es urgente modificar en la actual Constitución ya como palabras de cierre de cada uno, porque lo decíamos y teniendo más o menos en cuenta, por ejemplo, Gonzalo, que nos señalaba ya reformar de alguna manera o perfeccionar. ¿Qué o cuáles son los puntos que perfeccionaría Gonzalo en pocos segundos para que alcancen todos?
Bueno, primero el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y además el reconocimiento de sus autoridades tradicionales y escaños reservados para ellos. Yo creo que institucionalmente hay que darles un espacio mucho mayor poder para las regiones, restablecer el principio de autoridad y el Estado de Derecho y una mayor protección social, que es lo que pidió la ciudadanía, ¿no es cierto? Y que yo entiendo que ese es el mensaje del 80% del apruebo en el último plebiscito. Yo creo que esos son los desafíos que están pendientes y que son al menos a los que yo me voy a dedicar en la nueva Constitución. Bien, Rodrigo. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que el Estado chileno no tiene herramientas ni atribuciones para atender las necesidades de la gente, ni siquiera con atribuciones especiales como las del Estado de excepción. Yo creo que necesitamos en la Constitución definir un rol de un Estado garante, un Estado social de derecho, moderno, no esta cosa de un Estado grande, burocrático, un Estado garante, que le asegure a sus ciudadanos un bienestar mínimo. Yo también removería los enclaves contramayoritarios de la Constitución. Yo no creo que la Constitución sea la receta mágica para todos nuestros problemas, pero que al menos deje de ser un obstáculo, como es la actual. La actual es un obstáculo para resolver y para tomar decisiones. Yo quiero que la nueva Constitución sea una carta de navegación que nos permita avanzar, adoptar decisiones y que las mayorías gobiernen, no atadas a un programa de gobierno, porque la actual Constitución, más que una Constitución, es un programa de gobierno. Está comprometida ideológicamente con un determinado sector de la sociedad. Patricia Veloso. Primero, que sea esta Constitución que aporte un Estado plurinacional, ya participativo, que permita la participación de regiones, de pueblos originarios, de las diversidades sexuales, de nosotros las feministas, de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y segundo, para mí lo más importante, que proteja los derechos fundamentales de los chilenos, ¿ya? En mi caso, yo defiendo, mi bandera de lucha principal es mayor inversión en salud, ¿ya? Ojalá pudiésemos construir un Estado solidario, ya donde tengamos cotizaciones colectivas, ¿ya? Y lo mismo que decía con el sistema previsional, quienes tienen más aportan más y quienes tienen menos aportan menos, pero todos tengamos acceso a un solo sistema universal de salud y quienes quieran tener un seguro extra lo puedan tener. Ya el día que las cúpulas políticas asistan al sistema público de salud o que envíen a sus hijos a las escuelas públicas, a los colegios públicos de Chile, vamos a estar mucho mejor que lo que estamos ahora. Patricia, Rodrigo, Gonzalo, les queremos agradecer por haber estado con nosotros. Se terminó el tiempo de Aquí se debate. En esta ocasión les agradecemos por haber estado estos minutos compartiendo sus ideas. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.